Muy bien, siendo las 9:06 de la mañana, vamos a iniciar con esta charla jurídica. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta reunión, desde adolescentes hasta adultos. Estamos con la primera charla jurídica referente al tema crisis penitenciaria versus COVID-19, donde las ponentes de esta mañana son Diana Espinosa Minguillo, Karen Sánchez Vega y quien les habla, Natalie Cáceres Córdoba. Buenos días, Diana. Adelante. Bueno, como mencionaba, muchas gracias, buen día a cada uno de ustedes, gracias por poder compartir con nosotros esta experiencia más en nuestra carrera universitaria, agradecerles por su tiempo, por el espacio que nos están brindando, y bueno, bienvenidos, espero que podamos aprender y conversar un poco sobre este problema latente que atravesamos como peruanos. Gracias, Diana. Karen. Bien, buenos días Diana, Natalie y a todas aquellas personas que se han dado cita el día de hoy para realizar este conversatorio que tiene un tema muy ameno y sobre todo de la realidad de la coyuntura social que estamos pasando. Esperamos que sea un encuentro muy cercano a todos ellos, esperamos las participaciones y que podamos disfrutar absolutamente todos de ese conversatorio muy importante. Gracias. Estimada Diana, su introducción. Sí, bueno, después de haber, creo ya, saludado, vamos a hacer una parte introductoria del motivo de esta charla. Y bueno, ella es el informar a cada uno de ustedes acerca de la actual crisis que atraviesa nuestro sistema penitenciario. Y menciono que es actual, puesto que respecto a la coyuntura que estamos atravesando. Sin embargo, este problema viene algunos motivos o razones que conforman esta crisis penitenciaria son distintos aspectos. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos, y estamos hablando del hacinamiento, el hacinamiento penitenciario. ¿Y qué es el hacinamiento penitenciario? Bueno, a los que están ahí escuchándonos, les voy a pedir, por favor, que puedan imaginarse un salón de clase con una capacidad de 20 personas. Más o menos, asumo, entre 7 por 5 metros. ¿Estamos? Bien. Ahora, esa capacidad de 20 personas, vamos a sumarle el 100%, es decir, 20 más, 40. Ese salón de clase, imagínense, con 40 personas. Ahora, el 300%, el 400%, el 500%, incluso aún más. Sería un salón con aproximadamente 100 estudiantes. Les pregunto, ¿ustedes creen que es factible o se podría trabajar en un ambiente así? ¿El salón de clase o el maestro podría cumplir sus actividades o el objetivo que tienen de poder acudir a ese salón de clase? Definitivamente no, puesto que no podrían movilizarse, estarían muy enojados, las medidas de seguridad no estarían muy latentes. Entonces, lo mismo es lo que está pasando en los establecimientos penitenciarios. Imaginemos, ahora traslademos esa idea que tenemos a los establecimientos. Y es que en nuestro país son los establecimientos de mayor hacinamiento, solo para un dato informativo, Chanchamayo, El Callao, Jaén, Camaná, Miguel Castro y Abancay. Esos 6 establecimientos. Y respecto a ello se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, manifestando de que esta situación que atraviesa nuestro sistema lo ha declarado como un estado de cosa inconstitucional. ¿Y qué es ello? Es un mecanismo a través del cual, al emitirse una sentencia que está para determinadas personas, esta va a tener efectos para un grupo colectivo, siempre y cuando cumpla algunos requisitos que obviamente van a favorecer a la colectividad. Por otra parte, hay decretos legislativos que ha emitido nuestro Poder Ejecutivo, entre algunos de ellos el 1514, el 1530, perdón, el 1513. Entonces, hablando un poco del decreto legislativo 1530, este se realiza con la finalidad de impactar y poder disminuir el riesgo de de que haya un ambiente de contagio masivo en los centros penitenciarios.
a través de la evaluación de personas que puedan egresar de los centros penitenciarios, ya sean los procesados o también los condenados. Y por otra parte, no quiero finalizar esta parte introductoria sin mencionar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta ha instado a todos los estados que la conforman a que pueda emitir algunos planteamientos, lineamientos, políticas que puedan reducir este hacinamiento. Nuestro país obviamente también forma parte de ello. Entonces, en su intento de poder realizar este trabajo conjunto es lo que el día de hoy queremos hablarles a cada uno de ustedes. Como bien ustedes sabrán, conforme les hemos ido pasando las invitaciones, el tema que nos reúne el día de hoy es sobre crisis penitenciaria versus el COVID-19. Entendiéndose esto que es un hecho tan reciente, una pandemia que ha trastocado a todo el mundo, no solo a Perú, y que lógicamente vemos cómo estos establecimientos penitenciarios, como bien lo decía Dianita, están sobrepoblados. Es decir, hay mucha más cantidad de personas, de reos o reclusos, de lo que normalmente debería haber. Entonces, desde la perspectiva que nosotros trataremos es quizá reflexiva, pero también, como lo ha mencionado Dianita, con base a lo que ya se ha establecido incluso por los máximos intérpretes de la Constitución, como es el Tribunal Constitucional. Se ha visto un pronunciamiento por parte de este y que es muy acertado, pero vemos una realidad que no solo es del 2020, sino que viene desde muchas décadas atrás. Lo que nosotros deberíamos reflexionar, y ya que se ha visto que se ha escrito muchísimo sobre eso, no solo artículos jurídicos de estudiantes, sino también de catedráticos que quieren abordar estos temas relacionados a la crisis penitenciaria, al hacinamiento, a las condiciones de salubridad, pero relacionada con esa emergencia sanitaria. Tenemos que reflexionar acerca de algo, y me pareció muy interesante algo que comentaba una jueza superiora, ¿no? Y algunos artículos que se ha visto. Y en la reflexión parte de esto: si nosotros que estamos ahora disfrutando de esta tecnología y que hemos podido reunirnos, es decir, que no está restringido nuestro derecho a la libertad, ni mucho menos el de libertad de tránsito, que se nos hace difícil quizá llegar a un buen sistema de salud, porque no todos lo tenemos de la misma manera, ¿no? Ante esta coyuntura social, ante esta emergencia sanitaria, se han visto muchas personas que han sufrido de distintos casos, no han logrado tener una buena atención, no han logrado tener un buen acceso a esto, y claro, se han visto diferentes acciones quizá del Estado, del Poder Ejecutivo, pero si así nos va a nosotros, que somos personas comunes, personas que disfrutamos de nuestra libertad, ¿qué nos será como un recluso que se encuentra ahí entre cuatro paredes en el establecimiento penitenciario, en ese centro penitenciario con demasiada sobrepoblación, y que lógicamente, si vamos a ser totalmente reflexivos, no van a encontrar este acceso de salud? Yo leí incluso una de las reflexiones que bien se plantea, ¿no? Y realmente desde la forma de quizá de moldear la figura y de hablar del derecho es quizá más objetivo, pero también hay que relacionar lo subjetivo, como bien lo decía Diana, como bien lo decía Natalie, y que lógicamente vamos a abordar en todo esto. Queremos ver el equilibrio que existe entre los derechos que tiene el recluso, pero también los deberes que debe cumplir para que haya una interpretación holística de este problema que estamos llevando a cabo. ¿Sí, Natalie? Muy bien, muchas gracias, Karen. Y ahora vamos a pasar a la parte de las interrogantes, donde cada ponente va a tener entre 2 a 3 minutos para responder las preguntas planteadas. La primera interrogante es: ¿el deshacinamiento era necesario? Para poder responder esta pregunta, muy bien como lo dijo Karen y Diana, el hacinamiento significa sobrepoblación penitenciaria. Tanto entidades internacionales como nacionales refieren que este es un problema de derechos humanos, tanto quizás en la dignidad, en la salud y seguridad, tanto
tanto quizás del reo como de la persona que elabora. Pero vamos a verlo desde la perspectiva del reo. Según Carranza, en el año 2012, cuando visitó los centros penitenciarios peruanos, había referido literalmente que esta era una situación de horror, debido a que hay violencia indiscriminada, asesinatos y también homicidios, donde se observa que es peor de lo que quizás es allá afuera. Por lo tanto, también se adquiere junto a ello problemas psicológicos como emocionales. No todos los reos pueden tener los mismos beneficios penitenciarios, dado que hay una cantidad exuberante. Al igual que ello, no pueden todos recibir el trabajo, la educación. Asimismo, ellos también se afectan en la salud física y psíquica. También, para responder esta interrogante, ¿el deshacinamiento era necesario? Por supuesto que sí. Con COVID o sin este se debe despoblar las cárceles, porque este es un problema de derechos humanos y la dignidad del reo. Para responder esta interrogante también, Diana, por favor, tu opinión. Gracias, Nelly. Sí, aunado a tu aporte, ya desde hace décadas este problema es muy agudo, es latente, alcanzando la mística del presupuesto y todo lo que abarca en ellos, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos sinceramente no coadyuvan al tratamiento, es el fin que busca nuestro sistema penitenciario, afectando la salud e integridad de los internos, y como parte de la resocialización, y como sabemos que la resocialización es el fin de la pena, entonces al tener este tipo de inconvenientes, pues no estamos alcanzando ese fin. Y a ello sumémosle la declaratoria de emergencia de estos establecimientos penitenciarios, en definitiva, no cumplen con las medidas de bioseguridad señaladas por el gobierno. Este grupo merece prioridad en cuanto se encuentra vulnerable. ¿Y prioridad en qué? En una prevención, en atención frente a esta pandemia, debido a las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene, falta de servicios básicos, y es por ello que a raíz de todos estos problemas podemos entonces hablar de que hay un riesgo masivo interno dentro de los establecimientos. En consecuencia, respondiendo a la pregunta si era necesario el deshacinamiento, en definitiva, sí era necesario, puesto que a través de él se busca preservar la integridad, la vida y la salud de los internos, y no solamente de los internos, sino también la vida y la salud, la integridad de los colaboradores que se encuentran en el establecimiento penitenciario, cuidando, por decirlo así, la vida y la seguridad de todas aquellas personas que se encuentran dentro. Bien, muchas gracias. Gracias, Natalie. Bien, conforme ya lo han manifestado ustedes, en realidad era necesario este deshacinamiento debido a todo lo que veíamos. Para poner un ejemplo y para analizar la situación en concreto, el primer caso de COVID-19 aquí en nuestro país fue establecido como tal y fue noticia el 6 de marzo del 2020. Ese fue el primer caso, y que tuvimos la presencia física de esa pandemia, aunque ya desde diciembre escuchábamos noticias de lo que sucedía en el país de China, ¿no? Pero cabe plantearse también cómo es que el Estado ha adoptado este hacinamiento como tal. Fíjense, el 5 de enero del 2017 se expide el decreto legislativo 1325, en el cual se reconoce el estado de emergencia penitenciaria, no sanitaria, estado de emergencia penitenciaria. ¿Con qué objetivo o en razón de qué se expide ese decreto legislativo? Y justamente las razones es por salud, porque las condiciones ahí son insalubres,
la sobrepoblación que existe, es decir, el hacinamiento, asimismo la deficiente infraestructura, ¿no? Había, por ejemplo, estadísticas que decía, quizá en una celda corresponde que hayan solo 3 reos, pero vemos que puede triplicarse la cantidad, incluso cuadruplicarse, ¿no? Y vemos cuánta cantidad de personas, de reos están reunidos en esos establecimientos penitenciarios. Lo que se ordena en ese decreto legislativo, y ustedes lógicamente quizá de ahí puedan leerlo, son actuaciones, pero se enfoca en salud. En salud respecto a que, lógicamente, que se dé una atención física y mental a los reclusos. Diana lo mencionaba y decía, es necesario velar por su integridad, por su seguridad, pero hay que ver también cómo están en cuanto a esa salud mental que están dentro de ahí. Fíjense, hay un profesor que muchas veces nos comenta y dentro de aulas y nos dice que quizás se descuida mucho este tema. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos el estigma social del penado. El estigma social del penado se refiere estrictamente a los prejuicios que tiene la sociedad como tal y que impide el fin de la pena, como lo mencionaba ya Diana, que es la resocialización, la rehabilitación también, ¿no? Y lógicamente la reeducación que se busca a través de los beneficios penitenciarios que existen en el Código de Ejecución Penal. Luego de ello, otra de las cosas que se trató expresamente en ese decreto legislativo es en cuanto a la infraestructura. La necesidad era, lógicamente, de ampliar el número de penales que existen, porque, lógicamente, si hay más penales, pues va a poder dividirse la población de reclusos que existen en estos centros penitenciarios. Otra de las razones es porque se mejoraran las condiciones de las que ya se encuentran estos establecimientos. Y otra es que se dé la búsqueda de terrenos para que puedan construir más establecimientos penitenciarios, más penales. Pero hay algo que se olvidó y no se trató por completo, y es qué hacer con esa sobrepoblación. Es que lo que pasa estrictamente es que la política penitenciaria que tenemos, y que ustedes lo pueden leer a todos los que nos acompañan, es que es muy bonita. Leerlo te hace ver que quizá todo eso puede plasmarse realmente, pero está lejos de la realidad que nosotros presentamos y lejos de que se lleve a cabo como tal, ¿no? Si bien hay muchos intentos fallidos, pero que no soporta ese ahínco que debe tener el Estado para purgar estos establecimientos, ¿no? Lo que pasa es que aquí tienen que ver también mucho las políticas punitivas del Estado. Es decir, lo que se ha visto ahora es que se incrementan las penas y obviamente la cantidad de años, pero se reducen también los beneficios penitenciarios. Y estos beneficios penitenciarios los encontramos en el artículo 42 del Código de Ejecución Penal. Pero ¿qué pasa? Ese es otro problema que nosotros también estamos teniendo. Justamente también se ha visto mucho criticar sobre esos beneficios penitenciarios. Y hemos visto cómo también la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional hacen una interpretación y dicen que efectivamente no son derechos, pero sí son incentivos. ¿Por qué? Porque el reo se encuentra en un sistema progresivo, ¿sí? Se adapta a este sistema progresivo en razón de que se divide en etapas y en fases como un estimulante para el recluso. Conforme él vaya poniendo mejor disposición, mejor ánimo, va a ir acercándose más para lograr su pronta libertad. Eso está perfecto. En realidad, no podemos decir que los beneficios penitenciarios en algunos casos se lo merecen, pero aquí viene la pregunta, ¿no?, que nos hacía Natalie. ¿Fue correcto el desestimamiento? En estricto, sí fue correcto. Pero no hay que olvidarse un factor importante, y lo que yo, y quizá nosotros también hablábamos en nuestras reuniones, y es por qué se da este acaparamiento o esta importancia por los medios de comunicación
recién ahora. Ya lo mencionaba, ¿no? Este problema es desde mucho antes, pero vemos cómo los medios de comunicación, la prensa como cuarto poder del Estado, influye mucho en la sociedad, porque te dan a conocer cómo es que el COVID-19 vino a influir tanto para que se hable de los establecimientos penitenciarios, del hacinamiento, incluso programas de televisión y conductoras que decían, pero es que, pobrecitos, son personas también, tienen la calidad de seres humanos y necesitan salir en libertad porque pueden contagiarse. Eso no puede dejarse de lado. Reconocemos que son seres humanos como tal y que merecen esto, quizá estas acciones prontas, porque no todos merecen estar encarcelados para vivir ese hacinamiento. Pero por otra parte, tenemos que preguntarnos, ¿todos merecen estos beneficios penitenciarios? ¿Todos ellos necesitan salir en libertad por el hecho de estar en un establecimiento penitenciario? La respuesta es que no. Si bien reconocemos que son seres humanos como tal, pero eso no significa que veamos cuál es la gravedad del delito. Un feminicidio, un homicidio, un parricidio, por ejemplo, una violación de connotación sexual, son actos graves y mucho más cuando se lleva a cabo en menores de edad, ¿no? Conforme lo ha dispuesto el Estado. ¿Cómo se proyecta el COVID-19? Si bien obliga a una tentativa para deshacinar los establecimientos penitenciarios, y vamos a ver si es que realmente se va a lograr efectivizar o simplemente quedará como un intento más, pero que no llevará quizá a una solución concreta que se requiere en estos momentos. Bien, muchas gracias, Karen, por tu participación. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ejecutivo? Como grupo hemos considerado pertinente, como bien se brindó en la introducción, ha habido una declaratoria por parte del Tribunal Constitucional referente a ello. En síntesis, ¿qué significa esto? Ya que tenemos adolescentes, adultos que nos observan y escuchan. En síntesis, como lo mencionó mi compañera Diana, es una declaratoria de inconstitucionalidad de hechos, de situaciones y persigue la realización efectiva de las normas constitucionales. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado referente al hacinamiento penitenciario. Como bien lo mencionó Karen, este tiene deficiencia en cuanto a la infraestructura, en la salud, en los albergues, en la seguridad y los servicios penitenciarios. El tribunal mencionó que si hasta el año 2025 no se subsana todo lo que debería subsanarse según el estado de inconstitucionalidad, pues la INPE va a tener que disponer del cierre temporal de los centros penitenciarios. ¿Pero de qué trata esto? En cuanto a los nuevos reos que van a ingresar, se les va a hacer un traslado a un penal donde haya un margen permitido. Por ejemplo, uno acepta 70 reos, pero tan solo hay 9. Se puede hacer un traslado a ese lugar. Asimismo, para responder la pregunta, ¿cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ejecutivo? Pues a través del decreto legislativo 1514, menciona una medida muy importante para el deshacinamiento, como la vigilancia electrónica personal. ¿Qué refiere esto? Que esta va a ser una medida coercitiva, personal, de sanción penal, a fin de poner fin, o de cierta medida ayudar al deshacinamiento penitenciario. Entonces, ¿de qué trata esto? Pues en su artículo 14 refiere que el INPE va a ser el responsable de estar con los gastos, también ellos se van a encargar de implementarlo, de supervisar esta medida. Y según los medios peruanos, ¿cuánto es que se va a gastar? Pues van a ser 50 millones de soles para 8.000 grilletes electrónicos. Entonces, más adelante vamos a evaluar si esta medida es la más viable o solamente se va a quedar en el intento. Muy bien, vamos con Diana para que responda también la interrogante. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ejecutivo? Gracias por el pase. Al decreto legislativo que voy a mencionar, que es el 1513,
voy a hacer mención y a señalar que cuando el COVID va a nuestro país, el Ministerio de Salud emite una serie de normas a fin de prevenir y controlar esta pandemia. Sin embargo, de ese establecimiento de normas, el sistema penitenciario no fue considerado error grande del Poder Ejecutivo. Y es por ello que al no haber este sistema de estos lineamientos, para poder combatirlos, se puede mencionar, dentro de los establecimientos, fue que vimos los motines. ¿Recuerdan? Aquellos motines que los vimos por los canales televisivos, donde se enfrentaban, donde en su desesperación por querer salvar su vida, estos agredían también a las autoridades, ¿no? Entonces, después de aquella situación es que el Estado reacciona y dice, bueno, en realidad hasta el momento no he realizado nada, entonces emite los decretos legislativos, el 1514 que acaba de mencionar Natalie y el 1513, con el fin de poder tomar algunas medidas excepcionales a fin de poder despoblar los establecimientos penitenciarios. Y una de ellas fue acerca de la prisión preventiva, aquellas personas que se encuentran bajo este término de prisión preventiva. En este grupo, en nuestro país, el uso excesivo o abusivo de la prisión preventiva es uno de los signos más evidentes al fracaso del sistema de administración de justicia. Recordemos que la prisión preventiva es excepcional. No es que cada persona que comete delito en definitiva va a tener que ingresar a la cárcel. No, es excepcional, es una medida excepcional que para ello hay que cumplir algunos requisitos. Entonces, dentro de este grupo, obviamente no es para todos, está restringida. Los que se encuentren en prisión preventiva van a ser reemplazados por la comparecencia restringida, pero no va a proceder esta sesión. ¿A qué delitos? A los delitos contra el cuerpo y la salud, por ejemplo, los homicidios calificados, los parricidios, feminicidios, aquellos delitos, como mencionaba Karen, son de mayor lesividad. Asimismo, contra la libertad, aquellos delitos de violación sexual, trata de personas, secuestros, delitos contra el patrimonio, delitos contra la familia, contra la administración pública y delitos cometidos dentro de una organización criminal. Solo para mencionar algunos, puesto que la lista es un poco más larga. Asimismo, así como este grupo de prisión preventiva, también hay otro presupuesto que es aquellos que se encuentren, en la remisión condicional de la pena. ¿Y qué es la remisión condicional de la pena? Este es un beneficio premial que consiste en el perdón de parte de una pena o la suspensión de la ejecución de la misma. Asimismo, de otorgar beneficios penitenciarios. Y estos beneficios penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo del reo y responden a exigencias de individualización de la pena. Y esto procederá, por ejemplo, ¿no?, cuando el reo o el interno realice trabajo dentro del establecimiento penitenciario o cuando también estudie. De esa forma pueden redimir la pena. Por ejemplo, son 2 días de pena, 2 días de trabajo o 2 días de estudio por 1 día de pena. Y así sucesivamente, 3 días de trabajo, 3 días de estudio por 1 día de pena. Y así sucesivamente. Eso va a depender según el delito que ha cometido la persona. Eso es lo que incluye el decreto legislativo 1513. Natalie. Bien, muchas gracias, Diana. Karen. Sí. Bueno, chicas, ustedes han hablado de lo más reciente en realidad, el decreto legislativo 1513 y el decreto legislativo 1514. Bien, yo voy a dar los alcances, lo que se dieron entre los primeros meses del año, partiendo del decreto de urgencia 08-2020, que se expidió el 8 de enero del presente año.
en el cual establece nuevos supuestos de conversión de la pena por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y es justamente lo que también veíamos quizá en clase, sobre lo que mencionaba ya Diana y mencionaba Natalie, justamente ver la gravedad del delito, ¿no? Justamente este delito de OAF fue el principal punto de atención y así ha sido caracterizado por muchos catedráticos y algunos magistrados que han escrito sobre este tema, ¿no? En estricto, lo que se trata aquí de este decreto de urgencia es justamente ver el pago de la reparación civil, pero también el pago de la deuda alimenticia, ¿no? Esto se hace en razón, digamos, lo que estamos hablando nosotros, de purgar estos establecimientos penitenciarios, de quitar un poco de población penitenciaria para que se vean más desocupados y obviamente evitar el contagio del mismo. En la pregunta anterior, por ejemplo, desarrollábamos si fue correcto o no, y tendremos que ver también no solo a los afectados como los reos, que son el principal punto fijo que ha tenido el Estado como tal en sus decretos expedidos, sino que también los administrativos, ¿no? Como el INPE, por ejemplo, que llevan a cabo esta seguridad y que ya lo mencionaban, que es necesario que se proteja al reo y es necesario velar por él, ¿no? En su parte explicativa de este decreto de urgencia 08-2020, lo que se indica es que estar privado de la libertad es una condición para el incumplimiento de deberes alimentarios. ¿Por qué? Porque la lógica que aplicar, si estás encerrado en un penitenciario, aparte de estos beneficios penitenciarios que tienen que ser como el trabajo, como la educación, cómo es que vas a generar totalmente los ingresos para darle pues al menor, a tu descendiente o a tu hijo, quien por él tienes que pagar una pensión alimenticia. Esto se fijó con mira en dos objetivos. El primero es para deshacinar los penales, es decir, que aquellos reclusos que están cumpliendo su condena por este delito de OAF, pues puedan salir, siempre y cuando cumplan con esos dos. El pago de la reparación civil, pero el pago de la deuda alimentaria. Al tiempo que, por ejemplo, si estamos el día de hoy, todo ese monto que se ha acumulado deben pagarlo para que puedan salir en libertad. Esa es una nueva forma quizá que ha visto el Estado para que no haya tanta sobrepoblación y tanta, ya es indicar muchísimo, como ustedes ya, Natalie creo que las cifras de lo que se encontraban en estos penales. Y bueno, lo segundo importante es darle esta necesidad prioritaria que tiene la población infantil y sobre todo los adolescentes, quienes estarán beneficiados por estos que cumplan con el pago de los dos aspectos, de la reparación civil, pero también de la deuda alimentaria. La siguiente interrogante que tenemos es referente a que si resultará viable o solo se quedará en el intento. Pues según las estadísticas del INPE, tenemos 68 centros penitenciarios que se distribuyen a lo largo del país. En el año 2019, según estas estadísticas, se tienen a 52.160 internos, que significa el 133% de sobrepoblación penitenciaria. Entonces, ¿qué pasó en el año 2020? Pues esta cantidad aumentó a 55.411 internos. O sea, quiere decir que entre el año 2019 y 2020 han aumentado 3.251 internos. Por lo tanto, el hacinamiento se mantiene, por supuesto que sí, va a quedar en el intento. Le brindo el pase a mi compañera Diana para que hable en su punto de vista. O hasta el año 2025 estos penales puedan terminar o adecuar para una mejor convivencia interna en los establecimientos penitenciarios. Ya lo mencionaba Diana, justamente de la viabilidad o el intento que suponen estas
estos decretos, ¿no? Si bien ya se han expedido y como tal, pues tiene que aplicarse, incluso ayer observaba que la fiscal de la Nación ha dado los criterios, cómo se tiene que efectivizar o llevar a cabo lo dispuesto en el decreto legislativo 1513 y el 1514, ¿no? Que ya cada uno de ustedes ha tratado. En fin, si los medios de comunicación, como siempre hemos visto en las clases de derecho o hemos visto quizá en la televisión, en la radio, hemos escuchado, se ve cuánta influencia tienen estos como tal para la sociedad. Si muestran desde un enfoque, va a ser difícil que la población diga, pues está bien que lógicamente estos reclusos salgan en medio de esta emergencia sanitaria, porque si están adentro se van a contagiar. Aquellos que alcancen estos beneficios o que puedan pagar en el caso del delito de omisión a la asistencia familiar, pagar esta reparación civil y la deuda alimentaria. Entonces, esperemos que no quede en el intento como tal, como siempre se ha venido haciendo, incluso la política penitenciaria ha quedado en un intento, y esperemos que estas medidas que se hayan adoptado sean viables. Muy bien. Diana, por favor, tu conclusión. Gracias. Este tema es muy reflexivo desde muchos aspectos de donde se le mire. Y quiero mencionar algunos países como Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, México, España, que han tomado frente a esta crisis algunas medidas para poder realizar el deshacinamiento, enfocándose en los grupos que representan mayor riesgo. Sin embargo, en nuestro país, la verdad, un tanto retrasado en este aspecto, en políticas penitenciarias para hacer frente a este COVID, el abandono se puede verificar o se puede ver latente el abandono del Sistema Nacional Penitenciario por parte del sector salud. Este trabajo va a depender del Ministerio de Justicia, pero como les mencionaba antes, no solamente del Ministerio de Justicia o de los penales, del director o de los que conformen, sino va a ser un trabajo conjunto entre Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior y los demás entes del sistema de justicia. Y esto debe continuar velando por la seguridad de la ciudadanía y la garantía también de ellos. Y solamente para terminar ya este tema reflexivo, si en algo podemos nosotros contribuir aún más a la sociedad, porque seguramente contribuimos, pero si podemos contribuir aún más en esta sociedad, pues no condenemos a las personas, no formemos parte de ese populismo penitenciario alimentado por varias, incluso en algunas oportunidades por algunos medios de comunicación que tienden a alarmar a la sociedad cuando transmiten aquellos casos. Cuando escuchemos que alguien dice por ahí, sí, cadena perpetua, la muerte para esa persona, no se lo merece, pues no formemos parte de ello, porque nosotros también formamos esta sociedad y debemos de permitir, ¿no?, con nuestras acciones, pues que se realice el debido proceso. Si es que esa persona, obviamente porque muchos de ellos realmente son culpables y lo merecen, bueno, que se lleve el debido proceso, pero no nosotros alimentar conjuntamente con los medios de comunicación que al parecer en estos tiempos pues se han propuesto, parece que trabajar o formar parte del sistema judicial, ¿no? Y que finalmente pues terminan por hundir a la persona y no por cumplir esa finalidad de la pena, que es la resocialización, lograr que esa persona dentro del establecimiento penitenciario salga distinto. Y eso es lo que se busca, no que termine por hundirse tanto en un aspecto moral, espiritual, como personal, ¿no?, y en todo su aspecto familiar también. Gracias. Bien, muchas gracias, Diana. ¿Karen? Sí. Bien, gracias. Bueno, creo que todos ya concordamos en que era necesario y era justo estas medidas adoptadas por el Estado. Y
ver este problema del hacinamiento penitenciario, de esta sobrepoblación. La conclusión a la que llego es que el COVID-19, esta pandemia, obliga a una nueva tentativa de despoblamiento penitenciario, una tentativa. Veremos, lógicamente, si al culminar este estado de emergencia y que ojalá termine también esta pandemia, pues se vea efectivo como tal y no quede en un simple intento, ¿no? Yo creo que está muy bien lo que dice Diana en cuanto a la población, la sociedad en sí, que tiene que, o juega un papel muy importante para la resocialización del penado, es que tiene que cambiar un poco o reflexionar un poco este pensamiento. Es decir, la población, y conforme a lo que se transmite a través de los medios de comunicación, es que si no escuchan la palabra privativa de libertad, es que no se está cumpliendo, no se está dando realmente una sanción como tal. Y vemos, lógicamente, que hay diferentes tipos de pena, ¿no? Por lo cual pueden acogerse quizá a ellas. En el caso de los reos, no hay que olvidar, si bien nosotros estamos hablando de los derechos como tales que tienen, a excepción, como ya lo dije, del derecho a la libertad que se le encuentra restringido, no hay que olvidar que también tiene deberes. Y por lo tanto, él merece cumplir con estos, está obligado a cumplir con estas obligaciones. ¿Por qué? Encontrándonos en un sistema progresivo que establece ese sistema penitenciario, es necesario que no solo el reo reclame por sus derechos, que está muy bien, la salud, porque las condiciones insalubres en las que se encuentra, la infraestructura que está, es muy deficiente en estos establecimientos, pero también tiene que cumplir con esas obligaciones como tal, porque este sistema progresivo se proyecta como un incentivo como tal, un estimulante para que el reo pues, pueda cumplir como tal y pueda llegar así a tener una pronta libertad a raíz de los beneficios penitenciarios. Adelante, Natalie. Gracias. Natalie. Muchas gracias, Karen, por su participación. Ahora es turno del público. Si alguien desea realizar quizás un interrogante o acotar una información, estamos dispuestas para dar esta plataforma para poder expresar sus opiniones. A ver, tal vez puedo expresar una opinión. Claro. ¿Sí me permiten? Listo. He podido escuchar claramente lo que han mencionado sobre los decretos, pero a la vez tengo un interrogante con respecto a la omisión a la asistencia familiar y por la cual muchos ciudadanos están pasando condena y en la cual se han visto con el beneficio penitenciario de darle la libertad condicional o la libertad y con el pago íntegro del monto dinerario. Pero vamos un poquito más atrás para ver por qué es que llegó a la omisión a la asistencia familiar. Porque en la omisión, en este delito, porque ya es un delito, ya configura un delito, en este delito de la omisión, ellos pagan o pagan con condena. Entonces, la pregunta del millón es ver si el Ejecutivo, perdón, el Poder Judicial llegó a hacer la investigación. ¿Qué investigación? Si esta persona por la cual se le está imputando un delito se encuentra en estado de vulnerabilidad, o mejor dicho, en un estado de indigencia. ¿Qué quiere decir? Que la madre lo demanda a sabiendas que él no tiene un trabajo. Y el no tener un trabajo en este estado prácticamente es anticonstitucional, porque tenemos derecho al trabajo. Sin embargo, el Estado no lo da. O sea, estamos hablando que el Estado no cumple realmente con lo que dice la misma Constitución. Si no, no habían índices de pobreza, pues. Entonces, hay personas que están pagando condena por el hecho de que no tenían ni siquiera para cambiar el DNI. ¿Por qué ahora meto el cambio del DNI? Porque ahí se encuentra el domicilio real, el domicilio en la cual esta persona puede ser notificada. Sin embargo, uno como no tiene casa propia, se cambia de un domicilio a otro y cada vez que se cambia a otro domicilio, por obligación tiene que cambiar el DNI.
sin embargo no lo hace, es demandado, lo notifican según el domicilio real que figura, o domicilio procesal, o como queramos denominarle, esto es notificado a un domicilio donde ya no vive. Él desconoce de la demanda que ha tenido y sin embargo lo notifican, nunca lo notifican, o sea, nunca llega la notificación y se da por notificado por su domicilio procesal. Entonces llega la omisión al asistencia familiar. Último, los tienen que traer, como dicen vulgarmente, lo traen de las orejas ya al Poder Judicial para decirles si va a pagar o no. Así de simples son las cosas y sucede. Es bien cierto que a sabiendas que el padre tiene un hijo, entonces tiene que ir y preguntar por él. Pero también existe la posibilidad de que tal vez no sea el padre, tal vez tiene dudas. Entonces, y hay gente que realmente se debió haber investigado. Ahora, la realidad, mientras dura un proceso, sea en el juzgado de familia o ya esté en lo penal, eso pasa un tiempo, es un tiempo de 1 año y medio más o menos que pasa. Y si la madre demanda, es porque hay una necesidad del menor. Sin embargo, ¿qué hace el Estado ante esa necesidad? Nada, nada. En otros países, y sin una legislación comparada, podemos hablar, para mí, podemos decir Italia. Mientras dure un proceso de alimentos, el Estado le da al menor. ¿Por qué? Porque es el bien tutelado por el Estado. Sin embargo, acá no sucede, en el Perú no sucede. Se hace el de la vista gorda. Y simplemente espera e incluso alargan. ¿Quién me puede decir de que un proceso de alimentos dura 6 meses? ¿Un niño puede subsistir 6 meses sin comer? No. Entonces, y esto es, que es el mínimo que no sea. Yo, con el tiempo que tengo de abogado, no he podido ver que un proceso de alimentos demore 6 meses. Para mí, mínimo, he logrado hacer y llegar a una conclusión para que pueda pagar la pensión alimenticia ha sido 1 año como mínimo que he logrado. Con 1 año. ¿Qué hace el Estado al respecto? Nada. Entonces, ese es uno de los puntos de vista. Yo creo que la Fiscalía debería primero hacer las investigaciones, que no la hace, para ver si esta persona en la cual va a purgar condena, se están vulnerando sus derechos, o está en un estado de indigencia, o como lo dije, ¿no? Se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Ahora, con este virus, que también ha quitado vidas, ha habido pérdidas humanas, tanto en el Perú y a nivel mundial, también ha habido pérdidas de trabajo. Entonces los procesos continúan. Y esto es, que las cárceles, yo creo que de acá terminando esta pandemia o terminando ya el deshacinamiento, a nivel nacional, por decirlo así, esperemos el 30, que es lo que dicta el Ejecutivo. Entonces, mi pregunta es, ¿las cárceles se volverán a llenar? ¿Por qué? Porque ahora van a ser denunciados aquellas personas que se encuentran en otras regiones y quieren volver a su lugar de origen, o su lugar de nacimiento, su lugar habitual. Quieren llegar, al llegar de otro sitio, de otro lugar, prácticamente va a ser denunciado por 3 delitos. Uno de los delitos es violación a las medidas sanitarias. Segundo, propagación de enfermedades contagiosas. Y el tercero, desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces, sobre esos delitos, quiere decir que mucha gente que pasa estados de vulnerabilidad van a ser denunciados. O sea, yo creo que el Ejecutivo está siendo injusto. Ahora, le escuché a la señorita, no recuerdo su nombre, creo que es, bueno, no la tengo acá agregada, no la puedo ver, mencionó sobre los billetes electrónicos de 6 a 8 años que tengan de régimen penitenciario. Los grilletes se aplican en otros países y se da resultados. Y cuando hablamos de rehabilitación y reincorporación, ¿tenemos fe de que se reincorporan? ¿Tenemos fe de que se rehabilitan en las cárceles? Incluso yo les puedo decir que hay jóvenes hoy en día que quieren ir a la cárcel. ¿Quieren ir? ¿Por qué? Porque quieren aprender de otros. Y más bien, ¿se reincorporan o salen peor? ¿Qué hace el Estado al respecto? No hace nada. Nada hace.
¿Por qué? Porque yo creo que ya es un, ¿cómo podría decir la palabra? Bueno, entonces, lo que sí veo que se reincorporan son pocos, son mínimos, pero ¿quiénes son esas personas que se reincorporan? Aquellos que doblegan rodillas. Las iglesias evangélicas apoyan ahí, como también la iglesia católica está ahí. Y son, hasta donde puedo ver, de un 100%, son un 10% que se incorporan, pero por apoyo de iglesias que se dedican a la incorporación de las personas que están pasando una pena privativa de la libertad. Pero el Estado, vemos realmente si hace algo. Entonces, ¿qué esperamos realmente de acá más adelante? ¿O qué esperamos con esta, cómo se mencionó acá? Bueno, lo había apuntado, ya se me mezcló. Entonces, yo hago una pregunta que no le entendí muy bien a Natalie. ¿Resulta viable, dijo su palabra, o queda solo en intentos? ¿Viable que salgan estos reos? ¿Viable? O sea, si a mí me me ponen una pena privativa de la libertad de 2 años por no haber pasado alimento al menor, y yo sí teniéndolo, sino que no se me dio la gana de pasarlo, que es muy diferente, porque sí hay ese tipo de personas o padres que hacen eso. Sin embargo, bueno, ya listo, ya pagué condena 1 año, me tienen que disminuir y voy a pagar. Tal vez me sirva de lección como para no volver a ingresar, como tal vez no. Tal vez aprendí otras cosas peores, me hice de otros amigos. La verdad es de que creo que ya no confío mucho en el Poder Judicial, ya no confío mucho en este Estado de cómo está llevando las cosas en lo que es el sistema penitenciario. Esa es la realidad. Yo creo que esto debería cambiar si hay una limpieza total del Estado. O sea, la realidad, esperemos que este nuevo presidente, estas nuevas elecciones, nosotros somos los que los elegimos y sepamos elegir. Sin embargo, muy de lo contrario, nos veremos en la misma situación y esto va a ser algo de nunca acabar. Es algo que quería mencionar. Yo sé que es mi forma de pensar. Yo respeto mucho sus puntos de vista de ustedes. No quiero cambiar nada, solamente es lo que yo pienso y esperemos que las cosas cambien y que este desacinamiento de las cárceles den buenos frutos, den frutos, que haya un cambio, que haya una investigación para ver quiénes salen, quiénes no, o sea, quiénes deberían salir, porque hay personas que han ido a la cárcel por no pasar a pensión alimenticia, pero porque no se les dio la gana. ¿Se dan cuenta? Como hay personas que porque no supieron que fueron notificados y personas que están en indigencia. La pregunta del millón es, ¿van a investigar? ¿O simplemente van a ver el expediente, van a leer el expediente y sobre eso van a ver si se da el desacinamiento? Esa es la pregunta para ustedes, a ver si me pueden responder al respecto en su investigación que hayan hecho. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación. En cuanto al decreto legislativo 1514, se va a realizar una investigación por parte del INPE, donde menciona que los beneficiados, por ejemplo, en cuanto a los grilletes electrónicos, van a ser 8.000 personas por ahora. Se va a gastar, sí se va a gastar más, 50 millones de soles, donde se menciona que estos grilletes van a ser para los condenados con penas de entre 6 a 10 años, o sea, que son los que pueden acceder a este beneficio. También los que se encuentren en el régimen de mínima peligrosidad y tengan 3 informes favorables de tratamiento penitenciario. Si bien es cierto, menciona de que es un poco complicado realmente como lo hemos estado tratando, si va a ser viable o solo va a quedar en el intento. Desde nuestro punto de vista, como mencionas, como se ha visto en todo este transcurso del tiempo, solo queda bonitas palabras, una hermosa normativa, pero en la realidad es complicado ajustarse. Muy bien, ¿alguien de mis compañeras le gustaría aportar algo? Y nos escribe Neville Gidel Panfi. De toda crisis podemos sacar oportunidades para mejorar la sociedad o los sistemas.
¿Han pensado ustedes, como nuevos doctores de las leyes, plantear un proyecto que pueda cambiar y mejorar el sistema penitenciario? Sí, en realidad, como el curso, como la asignatura que estamos llevando, la verdad, ha despertado recientemente un interés por toda esta situación que viven los centros penitenciarios y todas aquellas personas que se encuentran dentro de ellas. Por ahora, creo que aún no hemos pensado, o bueno, personalmente no he pensado en poder elaborar un proyecto, pero no estaría mal, estaría perfecto, puesto que hemos visto que según van pasando los gobiernos, se implementan, se hacen cambios en el Código de Ejecución Penal, en el Código Penal, y queda ahí en la norma, queda en escrito. Entonces, lo que sí queremos como estudiantes, quizá más adelante, poder coadyuvar a esto, y no solo permitir que, y con nuestra profesión, poder aportar a ello, puesto de que, como es latente, la corrupción definitivamente se ve en todos los lugares, y los centros penitenciarios pues no son, no está lejos de ellos, ¿no? Yo sé que dentro de ellos también hay corrupción, fuera de los establecimientos también. Las personas no son tratadas iguales, no tenemos la igualdad de derechos dentro de los establecimientos. Como hemos visto, ¿no? Hay algunos que han salido. Ellos sí han podido salir y todos sabemos quiénes son. Pero hay otros que incluso han muerto y sin sus familiares estando ahí presentes porque no los dejaron. Entonces, realmente, además de ser un problema social, que nosotros como ciudadanos también tenemos que ver en ello, también es un problema que abarca o que incluye la corrupción interna en los establecimientos como también fuera. Y lo que esperamos realmente es que esto no quede en el olvido, que esto se pueda realizar. Y solamente para mencionar un dato, el Tribunal Constitucional ha creado una comisión para que todas aquellas cuestiones o aquellas órdenes, vamos a decirlo así, que está dando, se puedan cumplir, se puedan supervisar en el transcurso de este tiempo, porque anteriormente no había esa comisión y ahora sí está incluso representada por el doctor Eloy Espinosa. Entonces esperamos de que las pilas que se han puesto actualmente y quizá por este contexto, pues no termine ahí, sino que esto continúe. Muy bien, muchas gracias, Diana. Karen, ¿algo que aportar? Sí, bien, bueno, a la última pregunta que lo leyó Natalie respecto a lo que nos hacía el público, en realidad estamos ya próximas a terminar la carrera y como tal, con la nueva ley universitaria tenemos que llevar a cabo un proyecto de investigación como tal, ¿no? Aunado a la tesis que tenemos que sustentar. Y dentro de ello creo que es un tema muy importante lo que acaban de plantear respecto a hacer un proyecto. Que tiene que haber muchos cambios, pero en realidad nosotros lo tenemos establecido en la política penitenciaria como tal, ¿no? Lo que falta es ese verdadero ánimo de querer ejecutarlo. Por ejemplo, se dice que los reos tengan una vida casi normal porque se encuentra restringido su derecho a la libertad, ¿no? Y las personas comunes que no, obviamente, transitamos con libertad, con normalidad, pues estamos en una situación diferente y es necesario que se haga ello. Escuchaba al señor Cáceres, solo que me arrojó de la sesión, acerca de la omisión a la asistencia familiar, hasta lo que yo pude escuchar. Señor Cáceres. Y respecto a este delito, justamente una jueza de la Corte Superior de Piura escribía respecto a la omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y es necesario, yo que, bueno, he podido realizar prácticas en el Ministerio Público, es posible darse cuenta de lo que habla el señor Cáceres, ¿no? Porque justamente necesita una investigación más exhaustiva por parte del fiscal, quien tiene la carga de la prueba, de realizar esa investigación holística, ¿no? Porque se debe a diferentes factores.
como bien decía, en el caso del domicilio, en el caso quizá de una pequeña pelea que tuviera la pareja en sí, que ya no se encuentra pues teniendo una vida marital o de convivencia, y quieren ya ir por un proceso, ¿no? Lo que decía esta jueza es que, y cuestionaba en realidad este decreto de urgencia, los dos decretos, ¿no? El decreto de urgencia, el 08-2020, y el decreto legislativo 1459. Ella decía justamente que, desde su punto de vista, ¿no?, de que muchas veces cuando se llega a un proceso en sí en el cual ellos están evaluando, hay un factor que determina qué tal si les prometen, los que están dentro y a los que son reos, están pagando ese delito de la omisión de la asistencia familiar, les prometen que luego de que retiren la denuncia quizá, o que les prometen algo para que ellos puedan salir en libertad, pero ¿qué pasa si después no pagan? Y ella decía, hay un cuestionamiento aquí, incluso ella lo dice en este decreto legislativo 1459, en lo novedoso que sitúa, que es que se realice ante el juez sin mediar desarrollo de audiencia. Y lo que ella realiza una crítica es que no se da la oportunidad del contradictorio que pueda tener la denunciante, ¿no? Es decir, simplemente el reo, el que se encuentra dentro del establecimiento penitenciario, puede acceder a ello si es que paga la reparación civil y si es que paga lo total que se ha acumulado en cuanto a la deuda alimentaria, ¿no? Si este paga, pues lógicamente ya no va a haber tanto tiempo para que pueda estar recluido en el centro penitenciario, sino que pueda salir lo más pronto posible. Y ella decía, pero el derecho de contradicción, ¿cómo es que se puede llevar a cabo esa audiencia con la presencia del recluso? Pero no, quizá, en el caso hipotético, de la madre que puso esta denuncia, ¿no? Y que, lógicamente, podemos ver ahí lo mucho que se ve desde una perspectiva. Y desde ahí, en todo lo que yo leí, por ejemplo, es simplemente la denunciante es la mujer, sea conviviente o sea la esposa, es visto desde ese punto de vista. En ningún momento se habla quizá del padre como tal, ¿no? Es parte ya de la sociedad en la que nos encontramos, pero hay que verlo desde ambas perspectivas, ¿no? Como bien lo decía el señor Cáceres, tenemos que dar una interpretación más general, una interpretación sistemática donde se requiere una investigación del fiscal, se requiere ver todos los casos que ha llevado para que se llegue hasta ese momento y sobre todo ver en qué se basaron, cuál fue el fundamento para esto. Y bueno, yo también me preguntaba, la cuestión era por qué la omisión a la asistencia familiar. Si bien lo consideran los medios, incluso los catedráticos, que dicen que es quizá el delito que más se ve hoy en día. Y si van a la fiscalía, se encuentran expedientes, pero en un solo andando, ¿no? Y podemos ver cuántas denuncias hay de ello, y soy consciente y he visto lógicamente que se dejan a un lado porque no se le da tanta atención por la gravedad que refiere quizá un homicidio calificado o se refiere la violencia familiar que tanto está en boga hoy en día. Y justamente el factor que ellos situaban era la reincidencia que se puede llevar a cabo a través de ese delito de la omisión a la asistencia familiar, ¿no? Puesto que si sale en libertad, quizá, ¿qué nos garantiza? Que si tiene quizá otro hijo o que si sale ya no cumple con esa pensión alimenticia. Y eso fue uno de los factores determinantes para que se trate este delito como tal y se vea una solución pronta del Estado, aunque aún nos falta mucho por hacer. Muchas gracias, Karen, por tu participación. Quedándonos 4 minutos, vamos a proceder a intentar responder una de las preguntas. Nos alegra mucho la participación del público. La primera, una de las últimas preguntas que nos mencionan es por Exxon de Sousa, que menciona: a cada una de las ponentes, ¿consideras que tener más y mejores cárceles ayuda a la sociedad?
a cada una de las ponentes. Tenemos como 30 segundos o un minuto para responder. Bien, inicio yo. Considero que tener mejores cárceles ayuda a la sociedad. De cierta forma, sí, pero eso no lo es todo, porque no tan solo se trata de meter al delincuente a la cárcel, sino también recordemos que la finalidad es reinsertarlo en la sociedad. Por lo tanto, deben haber diversos programas, tanto psicológicos, asimismo de empleabilidad, y también de una forma, también se está implementando con un servicio de ayuda social. Por ejemplo, yo pertenezco a la Iglesia Impacto Cristiano y nosotros hacemos proyectos para ayudar a reinsertar el reo, pero desde el ámbito cristiano, porque vemos que hay una carencia por parte del reo desde la infancia. Entonces, intentamos ayudarlos de esa manera, desde el ámbito espiritual, como también de una forma social, para que éste pueda comprender que tiene una función importante en la sociedad. ¿Qué opina nuestra compañera Diana, Karen? Brevemente, por favor, nos quedan pocos minutos para culminar la reunión. Sí, en realidad, teniendo más cárceles no se va a solucionar el problema. Eso sí es claro, porque esto es como salvar del paso teniendo más cárceles. Entonces, pero sin embargo, sí se tienen que implementar las medidas en los establecimientos penitenciarios a fin de poder cumplir el objetivo de la pena, que es la resocialización. Y yo insisto allí porque en realidad yo sí tengo fe de que el cambio se da en la persona, el mejoramiento en la persona se puede dar. Y como dice Natalie, ¿no? También existen otros métodos, no solo el sistema judicial o los medios que ha tomado el INPE, ¿no? Como el estudio, el trabajo, que obviamente tiene que tener el reo dentro del interno. Hay otros medios también, y como ella decía, no tratar el aspecto interno de la persona. Muchas veces solamente queremos ver resultados o el reflejo de esa persona, pero nos olvidamos del interior, y en su interior, pues, sabemos que desde ahí parten aquellas maquinaciones o aquellas cosas que hacen que la persona pueda actuar de cierta forma, y debido también a los problemas que ha tenido en su infancia. Entonces, en consecuencia, yo creo que teniendo más penales no se va a solucionar esta problemática. Yo creo que para ver un resultado favorable, en lo que es la rehabilitación y la reincorporación, yo creo que lo primero que se debe erradicar son los grupos de autopoder que hay dentro de las cárceles. Que hablo de un preso a otro. Hay unos que son los jefes, llamados los jefes, desde ahí. Ahora, también se debe evitar a toda costa el tráfico de alcohol y drogas. Y también humanizar a los operadores del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un estudio psicológico o un apoyo psicológico, porque hay personas que delinquen por necesidad y delinquen, se vuelven víctimas de un desorden psíquico. Entonces, por decirlo así, es de que a veces uno no quiere robar, pero sin embargo la misma necesidad te obliga. Es lo único que quería decirles. Yo creo que sería una parte importante en la cual el Estado debería ver, y no aumentar más cárceles. Nada más, gracias. Sí, gracias. Bueno, es cierto todo lo que se vive dentro de las cárceles, ¿no? Y es importante erradicar ello. En cuanto a la pregunta de Edson, ustedes ya lo han resaltado en realidad. Hablábamos en principio de los decretos que han sido establecidos y han sido dados por el Estado, ¿no? Y dentro de ellos se refiere a la infraestructura, una infraestructura deficiente. Para ello, como vemos, para llegar a una adecuada resocialización y readaptación del reo, es necesario que también tenga una buena infraestructura, ¿no? Muchas veces, o en algunas oportunidades, en algún libro he escuchado y decía, ¿qué tal si es que no se le brinda dentro del establecimiento penitenciario un tratamiento adecuado como tal? Si es que no se hace eso, vamos a construir una fiera que esté con frustración y quiera más venganza. Ahora, ello ayuda a la sociedad y también ayuda al reo. Si es que se da una buena infraestructura del centro penitenciario, va a ayudar para que el reo se pueda resocializar adecuadamente, y ello también conlleva que la sociedad tenga una persona que
haya mejorado ese comportamiento que tenía cuando ingresó a ese centro penitenciario. De tal manera que se unen, tienen una relación intrínseca tanto sociedad como el reo, porque va a necesitar una de la otra para que pueda llegar a esa efectiva readaptación, esa efectiva reincorporación en la sociedad como tal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Siendo ya las 10:32 de la mañana, agradecemos a todos los participantes por sus interrogantes, por su participación y sobre todo por la colaboración que han brindado para que pueda cumplirse esta charla jurídica. Vamos a tener una segunda charla jurídica referente al ámbito laboral, que va a estar muy interesante. Ya les estaremos pasando los datos informativos referente a esa temática. Vamos a proceder a despedirnos. Muchas gracias por su participación. Yana. Sí, agradecerles por su tiempo, por el espacio que nos han brindado para poder tener este conversatorio. Muchísimas gracias. Esperemos que en las próximas charlas también podamos contar con ustedes, con su participación, puesto que han hecho que esto sea un poco más dinámico en el aspecto de las preguntas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, por mi parte también agradecer a cada uno de los presentes que se dieron cita el día de hoy, contar con ustedes, aunque lo que hace la calidad es más importante, ¿no? Y hemos tenido a buenos participantes, han colaborado, estamos muy contentos por haber recibido también la participación y esperamos en la próxima charla, que tenemos la segunda charla como tal, también contar con su participación, dado que esta es una nueva oportunidad para llegar a ustedes y que están contribuyendo con nuestra formación para poder graduarnos. Por mi parte también, el día de mañana se celebra el Día del Padre. Creo que están aquí presentes algunos padres, el papá de Natalie, quizá también otro, desearles que pasen un feliz Día del Padre y muchas gracias por esta colaboración que han tenido con nosotros.